Hola, ahora Hola, sí. ahora sí. Me ha Buenas costado. tardes. Buenas tardes, Ana. ¿Cómo estás, Ángeles? ¿Qué Muy tal? bien, ¿y tú? Pues ¿Cómo encantada estás? de Igual, verte. Ya lo sabes que sí. Encantadísima de verte, Ángeles. igualmente, siempre es un gusto Mm, mm. compartir cualquier momentito contigo, Igualmente. porque, Pues ahora vamos a compartir con los transpersonales. ¿Eh? venga. Entonces, bueno, primero te voy a hacer una pequeñita presentación de ti para que sepan quién eres. Y diré que Ángeles Morales es la presidenta y cofundadora de la Asociación Española de Terapeutas Transpersonales, además de mi amiga. Nos hemos hecho súper amigas y hemos creado un vínculo muy bonito. Y Sí, bueno, súper. además es especialista en terapia transpersonal por la Universidad Europea Miguel de Cervantes, especialista en terapia sistémica, técnicas para constelación en sesión individual, terapeuta capacitada de la nueva terapia, la LNT, alimentación consciente, instructora de meditación y mindfulness, registros acásicos, Reiki y además es ingeniera en diseño industrial. Y te has pasado, Ángeles, 20 años en una empresa del sector de artes gráficas. ¿Por qué lo has dejado? Porque te iba fenomenal. Sí, la verdad es que sí, que me iba fenomenal, pero algo en mi interior me decía que ese no era mi camino. Todo a mi alrededor era muy bonito y teníamos mucho éxito, la verdad, mucho trabajo, estaba todo bien externamente, pero internamente no sentía un malestar, no era feliz. O sea, había algo que me decía que algo fallaba, ¿no? Y entonces empecé a buscar información y a indagar. Empecé con la terapia regresiva realmente y después, a raíz de la terapia regresiva, encontré la terapia transpersonal y a mí me resonó muchísimo en la palabra, no sabía ni lo que era. Pero, Bueno, claro, se me abrió un fuiste tan mundo. valiente de ser coherente Sí, en ser todos los sentidos. coherente con lo que resonaba en mi interior, con lo que yo que creía y con lo que yo quería para mi vida y para mis seres queridos, ¿no? ¿Qué es lo que hace feliz a un ser humano? De hecho, la terapia transpersonal estudia qué es lo que le da paz al ser humano, ¿no? Lo que es el ser humano sano. No indaga en la enfermedad, sino todo lo contrario, que es cómo podemos llegar a ese estado de salud y bienestar, ¿no? La terapia transpersonal me dio esas respuestas, que es donde tenía yo que trabajar para poder llegar a ese estado de paz interna, siendo coherente conmigo misma y felicidad. Evidentemente, ser feliz el 100% del tiempo no es posible porque la vida siempre te trae cosas que tienes que trabajar y para evolucionar y demás, pero si lo ves de esa manera, que son acciones que te trae la vida para que tú puedas desarrollar capacidades, pues realmente son experiencias donde uno se puede experimentar y desarrollar nuevas capacidades y nuevas acciones con las que uno crece exponencialmente, ¿no? Y de esa manera cambia tu vibración energética y subes en estados de conciencia. Y eso se extrapola a todos los que hay a tu alrededor. Y la verdad es que comprobarlo a través del proceso evolutivo es maravilloso. Y yo pues Sí, estoy en pues ese ahora proceso. sí. Sí, además tú eres experta en visualizaciones y regresiones. A mí me has Sí, hecho. sí. A mí me has hecho y me han encantado y además me parece que es una terapia maravillosa. Entonces, ¿qué diferencia existe entre una visualización y una regresión para los que nos estáis oyendo? Bueno, ¿Cómo se lo son explican? dos Mm, técnicas que se basan en la inmersión hacia el inconsciente, ¿no? Hacia esa parte de nosotros que tenemos como relegada como a un segundo plano, porque nosotros estamos en activo con nuestro consciente, ¿no? Que es lo que utilizamos en el día a día, pero luego tenemos una parte de nosotras que es donde guardamos todas nuestras experiencias, todas nuestras relaciones, lo que nos han dicho, lo que no, cómo lo hemos integrado, cómo no lo hemos integrado a través de la emoción, etcétera, etcétera. La visualización y la regresión lo que hay, son diferentes en sí, ¿no? Con la visualización nosotros utilizamos la imaginación, que es una herramienta maravillosa y súper potente que tenemos a nuestra disposición
para crear lo que nosotros queremos conseguir y hacia un objetivo que queremos lograr, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros necesitamos realizar como queremos tener una conversación con una persona que, por ejemplo, con un jefe, que nos resulta un poquito contractivo, que es una persona que nos da un poco de malestar, ¿no? Entonces nos visualizamos realizando esa conversación todas las veces que sean necesarias. Al realizar esa repetición en nuestra imaginación, como nosotros queremos que sea, pierde mucha potencia el miedo que nosotros tenemos a exponernos a eso de forma abierta en nuestra vida cotidiana. Lo hacemos una y otra vez en nuestra imaginación. La visualización se utiliza muchísimo, por ejemplo, los deportistas de élite, donde se ven una y otra vez realizando la misma carrera o el salto de altura o consiguiendo una copa o lo que sea, ¿no? Ellos se visualizan una y otra vez, cambio el pie, pongo el cuerpo, como mi cuerpo y mi mente no diferencian entre realidad y ficción, para ello todo es, para el inconsciente todo es lo mismo, repetirlo y repetirlo una y otra vez le da una normalidad que si me expongo solo por primera vez a lo que tengo que acontecer, pues me resulta como muy difícil, ¿no? Pero así lo normalizo, lo hago como algo cotidiano. Y entonces en el momento en que lo hago de forma real, pues ya no tiene tanta fuerza ni me resulta tan temeroso. Claro, Y con la regresión... es un poco como, por lo que dices, es un poco como preparar al cerebro o a nosotros en algo como que sea natural para nosotros y que se puede conseguir, que es Exactamente, factible. totalmente. Acostumbrado a que es una cosa y sentirlo, supongo, A también ver, en tu Ana, cuerpo. si tú te Claro. fijas, todo lo que hay a nuestro alrededor ha sido imaginado por alguien, no ha aparecido de la nada. O sea, tenemos toda esa información a nuestro alrededor, tenemos la información más necesaria para nosotros, que resuena más cerca de nosotros y nosotros podemos decodificarla y hacerla nuestra. Pero para eso tenemos que abrirnos de alguna manera a conectar con ese inconsciente que está ahí latente y que forma parte de nosotros. Si nosotros nos mantenemos siempre en nuestra mente inferior con lo que nosotros sabemos, no creamos nada nuevo. A través de realizar la práctica de la visualización sí que podemos ampliar muchísimo esa capacidad de creatividad y de creación que forma parte de nosotros y forma parte del ser humano. Es una herramienta potentísima que tenemos. En cambio, con la regresión lo que hacemos es buscar un recuerdo de un acontecimiento traumático que se produjo en el pasado, ¿vale? Entonces vamos y que se me está reproduciendo ahora con las emociones, o sea, me hace ser a lo mejor reactiva en una situación en la que no es necesario ser tan visceral, ¿no? Entonces dices, ¿y qué me pasa? Porque siempre he actuado de la misma manera. ¿Qué es lo que me está produciendo este malestar? O tengo una fobia que no sé de dónde me viene, o tengo... Es muy útil también la regresión para la ansiedad, para la depresión, ¿sabes? Entonces, Es una herramienta muy rápida porque va a la raíz del claro, trauma, digamos, o va del al bloqueo que tengamos. momento primigenio donde se produjo por primera vez ese trauma. ¿Qué pasa? Que ese trauma a lo mejor nosotros en ese momento no pudimos integrarlo Elaborarlo. claro, integrarlo de forma sana porque no teníamos las herramientas adecuadas para poder hacerlo, porque igual se produjo en la infancia o se produjo cuando yo estaba como un feto gestante dentro del vientre de mi madre y entonces ella tuvo un acontecimiento terrible, entonces eso también se queda ahí marcado, porque el feto está totalmente vinculado a la madre y siente y los pensamientos los oye y todo lo que le acontece a la madre se pasa a través de lo que es el Sí, feto, ¿no? sí. E incluso son hechos que a veces no recordamos conscientemente De y que no hecho, sabemos que tenemos ese trauma ahí, ni muchísimo menos, porque sí, ni lo recordamos ni se nos ha quedado grabado. claro, Lo hemos escondido, ¿sabes qué fíjate. pasa? Que nuestro inconsciente es como una concha, ¿vale? Entonces, si de repente aparece algo que le crea un poquito de malestar, hace plups y se cierra para protegernos, ¿vale? Porque en ese momento pues no tenemos la capacidad de asumir lo que está aconteciendo, lo que nos está pasando, porque es demasiado traumático o doloroso o lo que sea. O es algo tan brutal que es que
la capacidad de reacción ante eso es nula, ¿no? Tu cuerpo te protege y tu mente también, y el inconsciente hace plop como una conchita y se cierra. Por eso los terapeutas transpersonales, cuando utilizamos estas herramientas, tenemos que ser muy cuidadosos, muy amorosos, entrar la persona tiene que tener ya una cierta confianza contigo para poder dejarte entrar, porque si no, no te deja entrar. Estás cerrado totalmente, está cerrado el inconsciente totalmente, pero para protegerte, es su función. Entonces, cuando ya tiene cierta confianza contigo, que ve que tú entras con esa delicadeza y ese amor, entonces el inconsciente empieza a abrirse y entonces te permite entrar en esos recuerdos de una forma muy amorosa, tranquila, sin forzarlo. Y entonces puedes empezar a indagar, puedes ir hilando poquito a poco un recuerdo, la emoción te va llevando de un recuerdo a otro, atrás en el tiempo, ¿no? Con mucho cuidado, ahora lo vemos, lo observamos, lo experimentamos, es fundamental experimentarlo para volver a sentirlo, ¿vale? En el cuerpo, pero lo haces desde tu conocimiento actual. Tú ya no eres aquella persona que tuvo el trauma, sino que tienes una experiencia de vida y tú retrocedes con esa experiencia y todos tus conocimientos que ya has adquirido. Entonces vas atrás poquito a poco en el tiempo, poco a poco, recordando, volviendo a experimentar eso, Y cuando lo comprendiendo comprendiendo de una lo forma que no muchísimo comprendiste más en su momento. Claro. exactamente. Y entonces hasta el momento donde se produjo la primera vez, ¿vale? Y entonces ahí a mí me gusta mucho intercalar técnicas y si puedo realizar un movimiento sistémico, lo hago. Entonces, esta persona que viene con toda su experiencia se puede poner desde el observador, observar toda la escena y la podemos integrar de otra forma. Y entonces la sanamos. ¡Buah! Y se produce una liberación total. Claro, Y claro, entonces, porque ya somos adultos, ya lo comprendemos y lo vemos desde una visión de persona ya responsable y que se hace cargo de esa situación. exactamente, y además entiende que no es la persona que tuvo ese trauma en ese momento que carecía de esas herramientas, que carecía de esa experiencia para poder observar a todos los que forman parte de ese acontecimiento de una forma muchísimo más amplia. Y desde la aceptación de lo que pasó. O sea, lo que pasó, pasó y no se puede modificar, pero sí que podemos integrarlo de una forma totalmente diferente y nueva. Y eso nos permite cambiar totalmente en nuestro interior la forma en la que experimentamos eso. Y automáticamente todos esos acontecimientos que hemos ido pasando, con su hilo conductor emocional, se transforman. Qué bien, qué guay. Es súper poderoso porque no tienes que estar con terapias de un montón de tiempo, de venga a indagar y dolorosas, sino vas directa a la raíz. Claro, por ejemplo, el doctor Brian Weiss, que es un poquito el precursor todas estas, de esta terapia, la terapia regresiva, nos dice, él de hecho la terapia regresiva la aplica a vidas pasadas, ¿vale? Que esto, bueno, pues lo puedes creer o no lo puedes creer. A Sí, mí, pero ahí sinceramente, me da igual. vamos a entrar también. Sí. Ahí también vamos a entrar. Pero bueno, él lo recomendaba muchísimo, por ejemplo, para pacientes que no responden a una terapia convencional, pues lo que tú estabas diciendo ahora, ¿no? O que han tenido experiencias de déjà vu, o que han tenido sueños a lo mejor, o que a lo mejor el terapeuta dice, ostras, pues para esta persona puede ser adecuado porque a lo mejor tiene una fobia que no se sabe de dónde viene y por qué tiene tanto miedo a esto y no sabemos qué es, ¿no? O tiene migrañas, o tiene depresiones muy fuertes, o ataques de ansiedad. También en los problemas relacionales o cuando tienen baja autoestima. Bueno, la aplicación es múltiple. Sí, A porque mí te me iba encanta. a preguntar eso, ¿en qué momento tú determinas que tanto la técnica de la visualización o la regresión puede ayudar a un consultante tuyo? Bueno, la técnica de la visualización la utilizo desde el primer día, ¿vale? Porque es cuando yo empiezo poquito a poco a entrar, empieza a relajarse, porque antes de hacer la visualización le hacemos una relajación, relajamos el cuerpo, hablamos así. Primero siempre hablamos un poquito porque hablar relaja muchísimo a la persona. Puedo contar lo que necesito expresar libremente y yo te escucho, ¿no?
con la atenta, súper atenta, ¿no? Y después empezamos con las visualizaciones, ¿vale? Hacemos pequeñas visualizaciones como la del niño interior, o por ejemplo la de los saboteadores internos, o soltando lastre, que son visualizaciones muy bonitas, que son muy sencillas, y entonces la persona empieza a tomar como mucha confianza y te deja empezar a entrar en esos espacios que tiene como tan cerraditos para protegerse. Pero evidentemente si viene a terapias porque necesitas realizar ese trabajo y lo sabe. Entonces, No, y está a además, si tú lo haces disposición. claro, que tú lo haces de una forma que está tan acogido la persona que viene a ti que el miedo desaparece. Puede adentrarse en su inconsciente porque Bueno, nos da mucho miedo adentrarnos en claro, el inconsciente. pero depende, ¿eh? Depende. Hay personas que se protegen muchísimo, que siempre piensan que están como amenazadas, ¿no? Entonces, si una persona piensa que todo es un ataque, no te va a dejar entrar. Pero si tú Claro, claro. empiezas a desarrollar esa confianza, pues, y empiezas a, por ejemplo, aplicar algunas visualizaciones más sencillas y vamos creando esos espacios nuevos y va empezando a desarrollar esa capacidad de creativa, después ya podemos, a lo mejor en la tercera o cuarta sesión, podemos introducir una regresión, ¿vale? Claro, sí, porque hay personas que preguntan, pero ¿y eso el terapeuta puede entrar ahí, hacer lo que quiera y decirme lo que quiera y que se me quede grabado? Y no es así, porque tú estás consciente absolutamente todo el tiempo. Claro, yo lo que realizo es una relajación profunda o una hipnosis superficial, que se le llama, ¿vale? La persona tiene el cuerpo 100% relajado, no siente prácticamente nada, pero tiene lo que es la conciencia totalmente abierta y es consciente de absolutamente todo lo que pasa. Entonces, no pierde en ningún momento la noción de lo que está haciendo ni de lo que está pasando. De hecho, yo siempre estoy al lado y utilizo mucho el tocarle para decirle, sigo aquí, estoy aquí a tu lado, estoy contigo, tranquilo, tranquila, no pasa nada, ¿sabes? Entonces, eso le crea como mucha seguridad a la hora de dejarse ir, ¿no? Y empezar a abrir pues esa ventana a lo Esa que es ventana. claro, a lo que es Y a necesario empezar a crear su vida, a crear su ¿no? vida Porque tal y como. quiere que aparezca en su ¿Qué vida. pasa? Que cuando nosotros vamos al pasado y cambiamos todo eso, porque lo vemos de una forma mucho más diferente y lo sanamos, puedo empezar a cambiar mi presente. Mientras Eso eso es. esté latente ahí y me esté condicionando, yo no puedo hacer nada en mi presente. Tengo que ir al origen, ¿vale? De lo que me pasa para poder entender qué es lo que me pasa ahora, ¿vale? Porque lo que me pasa ahora es un síntoma. Yo tengo que ir a la causa, Y, a la ca y a comprenderla, y a a verla, comprender, comprenderla y e sentirla. Sentir lo integrarla. que sentiste en ese momento. Claro, sentirlo y cambiar eso, y cambiar esa sensación, ¿vale? Porque, Y te desbloquea el nudo que se te haya creado y que no te deja seguir avanzando, claro, digamos. totalmente, sí, sí. Qué El bien. nudo se deshace. Claro, fíjate, a mí las regresiones me encantan porque, bueno, me encanta la visualización porque es creativa y estás creando lo que tú quieres encontrarte en la vida y a ti mismo, ¿no? Sin esos traumas que nos condicionan tantísimo. Pero lo que es las regresiones, que dicen que te puede llevar a vidas pasadas, ¿tú cómo lo ves? Porque pues, son vidas pasadas realmente o es que somos como hologramas y pasas, bueno, tú estás en un holograma viviendo ahora mismo y pasas a otro que es tuyo también, pero que tienes otra resonancia y entonces vas a ese sitio donde has vivido eso. Yo, Bueno, el presente Ana, siempre estamos en presente, entonces, pues, todo acontece en el momento presente, que dicen, eso ¿no? es. Sí, sí. Bueno, a mí sinceramente me da un poquito igual lo que sea. No lo Eso vamos es. a poder averiguar exactamente porque no nos corresponde en nuestra vida física averiguar eso, por lo menos por ahora, ¿vale? Y yo si veo que lo que sea que se manifiesta, ya sean los arquetipos, ya sea una imagen de vida pasada o ya sea que la propia persona cree una imagen que le resulta cómoda para poder resolver el conflicto, a mí ya me va bien. ¿Sabes? Para mí es todo válido. O sea, mientras podamos resolver lo que le pasa y podamos avanzar, es perfecto. O sea, que puede ser
ser una vida pasada? Evidentemente, porque accedemos al campo de información universal donde está toda la información de todos, ¿no? Que ha acontecido tanto en el pasado como ahora, ¿no? Toda esa información está ahí en el campo. Que puede ser de un ancestro, pues perfecto. Que pueden ser los arquetipos que están más manifiestos en su vida, pues también es perfecto. O sea, cualquier cosa que a mí me ayude a ayudar, a mí me vale. Sí, que ayude a deshacer el nudo ese que se ha creado, o el trauma, o lo que sea. Claro, entonces Bueno. a mí me va bien. O sea, no voy a cuestionar porque eso no es realmente lo importante. Sí, porque eso ya Si es una vida. necesariamente a lo mejor y no ir al Claro, meollo de la cuestión, claro, que es la ostras, es que solución. me he Sí. ido y soy una princesa en un castillo. A mí me vale, me da Claro, igual. puede ser Claro, simbólico. claro, Claro. exactamente. Es como los sueños, ¿no? Los que tú, pues, simbólicamente se manifiestan elementos de tu vida que te están diciendo algo de ti, ¿no? Pues esto es similar. Es mucho más consciente que un sueño, porque en un sueño no eres consciente porque se desarrolla sin que tú puedas intervenir de forma activa, y aquí sí que puedes hacerlo. Sí, Aquí sí que puedes. también es cierto que hay personas que realmente han dicho cosas que ellas no conocían, países o personas, y que se ha certificado que existe o que ha existido. O sea, que eso también es un punto ahí a investigar muy bonito, me A parece. ver, Pero ya a aparte, ¿no? ver, Aparte de la sanación, ya. yo en particularmente mi opinión personal es que sí que accedemos a vidas pasadas y a cosas que han quedado inconclusas en vidas anteriores. Pero que si la persona que viene no cree en ello, a mí no me importa. No se lo digo o no intento convencerla, ni muchísimo menos, porque ese no es mi cometido. Mi cometido es ayudarle de cualquier manera. Claro. Entonces, Y además, cuando una persona, tú no la estás, tú la guías, pero ella guías, la estás acompañando. En realidad es ella la que está caminando en esa regresión, la que está navegando, claro, y es la que se exacto. está encontrando las cosas, no se las estás diciendo tú. No, para nada, para Claro. nada. Entonces, eso ya es. Todo lo que aparezca y todo lo que se manifieste es perfecto para esa persona y es necesario. Yo trabajo con lo que sea, o sea, y sobre todo es muchísimo más transformador, me he dado cuenta yo con el trabajo en regresiones, cuando es lo más sencillo posible. En la sencillez, ahí es donde está, sí, la esencia. O sea, a mí me puedes decir que eres Napoleón, que te has ido no sé dónde, no sé cuál. O sea, me parece bien, igual puedo trabajar con algún detallito así concreto, ¿no? Es muy difícil que tú hayas sido Napoleón, ¿no? Pero bueno, puedes haberlo sido, no digo yo que no. Pero Sí, pero como vamos, aparece por la aquí, mayoría de los mortales hemos sido muy normalitos, la claro, mayoría. Todos. pero eso Entonces, no le o quita hemos sido de importancia. todo, Hemos ¿eh? sido de todo De en todo, todas ¿verdad? las Hemos sido de circunstancias todo. posibles, habidas y por haber. Y eso no le quita importancia. Claro. No ser un personaje importante de la historia no es más importante que tú como ser humano. Todos somos importantes porque todos contribuimos con nuestra labor a la expansión y a la evolución del ser. Irremediablemente, da igual la labor que realices, ¿no? Entonces, Totalmente. pero sí que es verdad que cuando la persona ve cosas muy sencillitas, muy simples, es ahí donde está el maná. Donde digo, aquí, es Lo que aquí, está la buscando, joyita, sí, sí. lo que necesita, la luz, la lucecita que se enciende y le ilumina. Exactamente, sí, porque además hay una emocionalidad especial. No es algo que te estén narrando así como de forma superficial, sino que hay algo más emocional, está implicado ahí, está viviéndolo, está integrándose en lo que está pasando, ¿no? Y ahí es donde está realmente donde hemos encontrado en el A mí me inconsciente lo que parece estamos buscando. impresionante, me parece Sí. impresionante y me parece tan profundo y tan bonito que me encanta. Me parece que es una herramienta que habría que investigar muchísimo porque da muy buenos resultados La y es verdad es que maravilloso porque nos o amplía sea, un montón la conciencia el y las... proceso es rapidísimo, Ana. O sea, Mm. el proceso de transformación cuando utilizas estas técnicas es rapidísimo. O sea, a mí me viene gente que, sin menospreciar nada, a lo mejor lleva una terapia convencional durante años y no hay manera de encontrar qué es lo que le pasa, ¿no? Están aplicando pues cosas más convencionales que no dan Porque resultado.
Y Eso te dan realizamos, aquí a lo se mejor, quedan no en el sentir, no en el sentir y en vivirlo. eso, Es que vivirlo de nuevo, eso te tiene que marcar muchísimo. es que ahí es donde está la forma de crear un nuevo estado. O Ujú. sea, creamos un nuevo estado de ser a través del revivir desde lo que yo sé ahora. O sea, porque soy yo desde mi capacidad como ser humano completo y adulto que me voy al pasado con todo lo que sé ahora y lo revivo de una forma totalmente nueva y creo un nuevo estado de ser. Lo entiendo desde una forma totalmente diferente. Y ahí en el proceso de creación es cuando hago añicos la forma que hice de crearlo y de transitarlo en el pasado con la falta de herramientas y entonces no puedo ser otra vez el mismo. Automáticamente me transformo y cambio. Y es maravilloso y es realmente un proceso de transformación que Sí, te pasa claro. una nueva forma de Claro, ser y es es que inevitable. cuando las cosas, cuando lo que nos sucede pasa del raciocinio al sentir, al cuerpo, lo llevas al cuerpo, a la emoción, a todo unido, es cuando realmente Es que sanamos, en es es, cuando realmente puedes hacer esa transformación. A ver, nosotros podemos tener una terapia hablada durante milenios, ¿vale? Y estar siempre hablando de lo mismo. Pero ¿qué pasa? A mí me encanta, por ejemplo, utilizar la terapia sistémica porque a la vez que estoy haciendo una terapia hablada, me estoy moviendo, estoy utilizando todo mi cuerpo. De repente se activa una emoción, se activa ostras, ¿sabes? Y entonces la persona ya no vuelve a ser la misma. ¿Por qué? Porque ha Se activa utilizado una emoción y la atiendes, exactamente. que ese es el kit de la cuestión, la atiendes y la incluyes y la Exactamente. comprendes. Y la comprendes, que eso es lo importante. No la rechazas, Eso sino que la estás es. incluyendo, le estás diciendo que sí. Lo mismo haces en la terapia regresiva o en las visualizaciones. Por ejemplo, cuando tú haces la visualización del perdón de los padres, que es una visualización preciosa en la que tú a lo mejor son dos personas que han sido como muy contractivas en tu vida o te han creado una serie de traumas por sus propias limitaciones, que son perfectos tal y como son, ¿no? Y tú puedes ir ahí, exponerte a ellos desde tu imaginación, desde tu interior, sin tener que exponerte físicamente. Y eso te da mucha tranquilidad y mucha paz interior. ¿Por qué? Pues porque lo estás haciendo desde un espacio muy íntimo. Entonces tú puedes expresar lo que siempre has querido expresar. Puedes compartirles lo que siempre has querido compartirles. Puedes verlos desde un punto de vista desde donde nunca los habías visto. Porque si Con otra tú, mirada, claro, ¿verdad? si tú te enfrentas, por ejemplo, a la figura de tu padre y es un poco contractivo contigo, o de repente se te activan todos esos traumas y todo ese rechazo o lo que sea, no te permite verlo desde la amplitud que realmente es, ¿no? Y en una visualización como esta, la del el perdón de los padres, sí que puedes hacerlo. Y entonces ves a tu padre desde un punto totalmente diferente y a tu madre en el que no los habías visto nunca. Claro, Y puedes los incluir dices todo, desde honrarles, desde la sentir honra, que han hecho lo mejor, comprender que han hecho lo mejor posible, lo que sabían, que y además son que tú personas, ya lo ves no son, desde el adulto que eres ahora. claro, y además no son solo mi padre y mi madre, sino que son seres humanos con una historia previa, con sus propios padres, con sus Con sus circunstancias mochilas, vitales. con sus problemas, con sus... Y Sí. eso le da a la persona la capacidad de ampliar totalmente la forma de observarlos y de integrar a sus padres. Y es maravillosa porque te transforma internamente. Eso con la Una maravilla. visualización es una Sí, pasada. Sí, sí. sí. ¿Y tú podrías compartirnos algún caso algún caso concreto para que los que nos estáis viendo podáis saber cómo funciona? Bueno, pues sí, tuve un caso bastante difícil que me marcó mucho. Y era de una persona, un chico que tenía violencia en la pareja, ¿vale? Violencia de género. Y era un chico que me decía, yo hago esto, pero no sé por qué lo hago, y reacciono y es que no puedo, y es que no puedo evitarlo, y al segundo ya me he arrepentido. Pero era visceral, o sea, le salía de una forma brutal, ¿no? Y tenía toda su infancia totalmente bloqueada. Yo creo que le hicimos la regresión, creo que a la séptima sesión, ¿vale? O sea, tuvimos que hacer un trabajo previo en el que él se abriera a mí
totalmente no, porque le costó muchísimo, pero sí que tenía mucha voluntad de cambio, ¿vale? Pero no sabía cómo hacerlo, ¿no? Él tenía un aprendizaje de vida en el que la violencia había estado latente totalmente en su vida, ¿no? Desde muy pequeñito. Pero no, cuando recordaba algo de su infancia, le quitaba, lo banalizaban, como que no tenía importancia, ¿no? Y tenía muchísima, evidentemente, ¿no? Esto condicionaba completamente su vida, su relación con su Claro, pareja. le dolía aquello que no quería mirar, ¿no? Sí, pero Por el dolor que le había él causado. interpretaba cualquier cosa que pudiera hacer cualquier persona a su alrededor como un ataque. Siempre estaba como a la defensiva. ¿Vale? Entonces, en la terapia regresiva empezamos a ir atrás en el tiempo y empezó a recordar pequeños fragmentos de vida, ¿no? Por ejemplo, recordó el momento en el que nació su hija, que era un momento, se suponía, emocionalmente muy positivo, y me dice, es que no siento nada, no siento Fíjate. nada, estaba totalmente bloqueado, fíjate. Era terrible el pobre, ¿no? Y lo pasaba realmente mal, porque él no quería hacer Porque eso. él se daba cuenta Sí, perfectamente sí. de lo que estaba pasando. No, No no, era, no pero era evitativo. fue en la regresión que se dio cuenta. Porque en el momento no se dio cuenta. Dice, es que no, estoy aquí y no siento nada. ¿Sabes? Y fue muy revelador eso, ¿no? Pues seguimos yendo atrás en el tiempo, pues yo qué sé, vio una escena donde unos niños le agredían. Entonces él dice, siento el primer golpe y ya no siento nada más. Otra vez bloqueado. ¿Sabes? Entonces volvemos otra vez atrás en el tiempo y recordó un momento en el que su hermana con 4 años y él 6, ¿vale? Y entonces él cogía una cosa de un vecino que a su hermana le encantaba. Y entonces él, para que su hermana fuera feliz, se lo cogió y se lo dio. Era un cachorrito, ¿vale? Y la hermana feliz, pues, ella de 6 años, ¿no? Cuando su padre se enteró de lo que había hecho, le infligió un castigo tan brutal con el cinturón que me dijo, me baja los pantalones, que no se acordaba para nada de eso, y siento el primer golpe. Y ya no siento nada más. Me O sea, él Se bloqueó. rápidamente bloqueaba Eh, todo eso, pero por ya el no dolor por el dolor. interno. 6 años. Fíjate. Desmesurado el castigo, ¿no? En vez de explicarle, bueno, pues no puedes coger cositas de los vecinos ni de nadie porque no está bien, no, no. No hubo explicación, simplemente hubo castigo. No contento su padre con eso, le llevó desnudo a ver a todos los vecinos, a enseñarle las marcas de las heridas que le había infligido o sea, humillación total. Tenemos. Humillación. ¿Qué había Sí, sí. interpretado él? ¿Cuál era el mensaje que había recibido? Que siendo amoroso y dando amor, no, Le no es, cascan. me cascan. O sea, y entonces Pobrecito. había bloqueado todo lo que era sentir felicidad, Dolor. sentir amor. Claro, porque para él era súper doloroso, súper doloroso. Y entonces atraía a su vida castigo, castigo. Y si no lo recibía, lo daba, ¿sabes? Y eso le hizo ¡fas! Claro, porque para él había interpretado que el amor era un castigo, que el amor Exacto. era castigo Tener y una dolor. acción de amor, por ejemplo, hacia su hermana, que estaba súper feliz con el cachorrito, era malo, tal cual. Un niño de 6 años recibe el mensaje así, directo, y no se lo cuestiona porque su padre le ha dicho, o sea, le ha demostrado que hacer eso es lo peor. Y él llegó a esa comprensión y llegó a Sí, sí. sentir, empezó a sentir, a Bueno, sentir. es un proceso largo, Sí, no, sí, porque esto total. está como muy enquistado, ¿vale? De hecho, él había generado unos protectores internos muy bestias que eran muy fríos y que automáticamente tomaban el control de su vida y lo anulaban, ¿no? Pero toda esta información nos daba algo muy importante con lo que trabajar y en lo que indagar para poder desmontar lo que él creía que era y volver a montar una nueva forma de ser. Porque si tú no conoces de dónde te viene, no puedes hacer eso. ¿De dónde me viene la agresividad? Pues de aprender que ser amoroso y bueno y ser yo mi esencia es malo. Claro, Y eso es lo que le pasó. Lo que claro, y le cambió pasó. su visión, cambian la visión
de lo que te ha sucedido, de lo que has sentido, porque claro, bueno, de lo que sintió en principio, porque él se bloqueó totalmente para no sentir Exactamente, él dolor. no quería sentir, no quería sentir dolor ni amor. O sea, ¿qué pasaba? Que en el momento en el que cualquier emoción fuerte, por ejemplo, en el momento del nacimiento de su hija, necesitaba expresarse, su inconsciente hacía lo de que hemos dicho antes, la concha. Te cierro y te protejo para que no sientas, porque en el momento en el que sientas estás perdido. Fíjate, es increíble, es increíble. Y ¿quieres que dejemos espacio para que te pregunten? Porque me parece un tema tan Sí, apasionante que a lo mejor hay personas que te quieren hacer si alguien quiere alguna preguntar pregunta algo, yo sobre me el encanta. tema, porque Bueno, a mí me parece increíble. cualquiera de nosotras dos puede contestar, porque tú también sabes mucho de todo esto. También eres Pero tú, terapeuta. pero tú eres experta en visualización y en regresiones, y me Mm. parece apasionante. Pues si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, yo no he visto. A ver, déjame que mire. Nos dice muchas Um, cositas que son muy majos. A ver. Me encanta veros, un beso. Ay, qué mona, Los Verónica. compañeros, Juan Sicre, Espacio Num, a ver, Lupita, a ver, a ver, deja que se me ha ido hoy, ahí. No veo que nadie quiera hacer ninguna. Bueno, no sé. ¿Y algún libro que nos puedes recomendar algún libro que a ti te Mira, haya de terapia gustado? regresiva, yo recomiendo cualquier libro de Brian Weiss, que es para mí el padre de lo que es todo el desarrollo de la terapia regresiva. Después, por ejemplo, de técnicas de visualización, hay uno que a mí me encanta, que yo tengo un taller que está basado en este libro, que es de visualización creativa, y es de Shakti Gawain, ¿vale? Shakti Gawain. Difícil. ¿De Sí, dónde es? bueno, ¿De se dónde llama es? visualización creativa. Sí. Yo lo encontré en PDF porque no lo encontré físicamente, pero bueno, la verdad es que es súper bien explicado y muy sencillo. Y tiene un montón de técnicas para aplicar directamente, ¿vale? Y yo hice un taller de visualización creativa basado en este libro, que es una maravilla. Es muy pequeñito, pero es una maravilla, ¿vale? Después hay uno que es de técnicas de relajación, que es de Rosemary A. Painé, y también tiene un montón de técnicas y las explica súper bien, y al final del libro ahí te explica lo que es la visualización, ¿vale? Y yo creo Bueno, que yo con creo que eso, y tú lo has luego, explicado estupendamente. Lo has explicado estupendamente, resumido, pero muy bien. Y además, sabiendo muy bien cómo utilizarla, o sea, para qué utilizarla o quién debería utilizarla, ¿no? bueno, Quién ¿quién debería podría utilizar? O sea, usarla como para terapeuta, yo enfermar. recomiendo que sean terapeutas especializados, ¿vale? Porque Sí. cuando aparece algo así un Mm. poco duro, pues tienes que saber cómo guiar a esa persona, ¿vale? Bueno, Entonces es es que, importante estar claro, es bien que preparado yo creo que siempre debe ser por un por profesional. un O sea, profesional, que sí. tiene que dar un profesional, por supuesto. Sí. Las técnicas de visualización son más sencillas, pero no por eso menos Mm. importantes, ¿eh? Porque también ayudan muchísimo. Yo las Sí, uso sí. muchísimo en terapia también. Es una cajita que puede salir ahí, lo que se puede salir cualquier cosa. Mm. Y tienes que saber acompañarla o manejarla, ¿no? Con la persona que está Y en el luego trance. hay un autor que a mí me gusta mucho también, que tiene más de 100 años, el primer libro que escribió, que se llama Neville Goddard, ¿vale? Y él Ujú. habla muchísimo sobre el poder de la imaginación y cómo crear nuestra realidad. Y me parece maravilloso. Igual algunos textos están un poquito desfasados ya, pero de hecho, fíjate, él nos explica que la Biblia, en realidad los personajes de la Biblia no existieron, sino que simplemente son metáforas en las que se explican formas de entender el inconsciente y cómo se desarrolla y cómo evoluciona el mismo, ¿no? Para él la Biblia no son personajes reales, sino son personajes internos de nosotros mismos. Y dentro de cada parábola se explica una forma de cómo podemos utilizar la imaginación y nuestra creatividad para poder
desarrollarnos internamente y que se cree externamente, porque así como somos internamente, lo podemos, se expone externamente en nuestro alrededor. Aquí Anabel nos pide, ¿puedes escribir el título del libro y el autor, por fin? ¿Qué libro? ¿El de visualización creativa? A ver. Sí, te puedo poner el autor, te lo pongo ahora, aquí. A ver, espera. Shakti Gawain. Creativa. ¿Vale? Ángeles, Dime. entonces tú sí que has llegado con una regresión a vidas pasadas. Nos has Sí. comentado antes. Sí. ¿Y nos podrías contar algo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, ya te he dicho que cuando llegas a vidas pasadas, donde está la chicha es donde más sencillito es. Igual alguien se ve, por ejemplo, en una cabaña, estoy sola, no hay nadie que me ve, me han dejado, ¿sabes? En realidad es como un poco una proyección de lo que nos está pasando en la actualidad, ¿no? Eh, Sí, porque en realidad nosotros resonamos con lo que en otra vida hemos hecho. Y entonces, claro, sí, mm, o por ejemplo, venimos una aquí persona, para superar eso, ¿no? Y claro. entonces tenemos que resonar con todo lo que nos va saliendo en una regresión. Claro, es muy significativo lo que sale en una regresión porque nos da una imagen donde tú te puedes experimentar de otra manera. O sea, ya no soy yo, soy otra, ¿no? O soy otro. Entonces, lo que le pasa a ese personaje es, evidentemente, tiene que ver con lo que me está pasando a mí ahora, pero está en otro contexto. Es como si viéramos una película. Estamos viendo la película, me interno dentro de la película porque soy personaje principal, lo siento, lo experimento, lo que me le pasa. Hay muchas violaciones, por ejemplo, en regresión, hay asesinatos, hay, por ejemplo, muchos esclavos también. Hay emociones como muy contractivas y muy negativas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que me están Pero diciendo, cuando tú llegas ahí, y lo solucionas, o sea, tú lo aceptas, o sea, lo vives, lo comprendes, lo aceptas, lo integras, ya en esta vida, en el momento actual, claro, ya está, se diluye. Ya estás, exactamente. ya no tienes que pasar por ese trance. Cuando tú ya has integrado un aspecto necesario para ti, para tu propio desarrollo en esta vida, el universo ya no te lo vuelve a repetir. ¿Por qué? Pues porque eso es como una asignatura que ya he aprobado. ¿Vale? Ya no es necesario volverlo a repetir. De hecho, suele pasar muy a menudo que cuando tú haces una regresión, esa imagen te viene y te reviene y la vuelvo a ver hasta que ya no es necesaria. Y entonces se diluye. Y ya no me vuelvo a acordar de ello. ¿Por qué? Pues porque ya no la necesito, porque yo eso ya lo tengo integrado, ya lo tengo superado y ya no forma parte de mi resonancia energética, porque es una experiencia y un aprendizaje que ya está realizado. Ya no necesito hacerlo otra vez. Fíjate qué efectivo es. Mira, nos saludan desde México. Lupita, un beso muy grande, Lupita. Que te quiero mucho. Qué Hola, graciosa. Lupita. Pues qué bien, me parece muy potente, una herramienta tremendamente potente y muy directa y que va al grano y que lo transforma, que nos transforma internamente, que es lo que necesitamos, esa transformación para seguir creciendo. Total. Así que me Pero parece en realidad no hay precioso. herramientas mejores y peores. O sea, todo es muy útil dependiendo de la circunstancia en la que se encuentre el cliente, ¿no? No, y En este, de la persona lo que necesite en claro, ese igual una momento, persona pues y con lo que resuena más no, también. no podemos trabajar en terapia regresiva porque es una persona que automáticamente su inconsciente se cierra, pero igual lo podemos mover en una constelación y
le pillamos en despistado y podemos entrar, ¿sabes? Y depende pues O de... incluso con muñequitos, ¿verdad? Con O con muñequitos para que... claro, muñequitos, dices, mira, es Mm, como un juego, te lo tomas como un juego y la verdad es que se experimenta ahí algo mm, bastante potente. O con monedas, mm, o con lo que sea que se sí, tenga a mano en sí, el momento. sí, cuando cuesta entrar en el inconsciente, ¿verdad? Con esto, con los muñequitos, con todas estas herramientas es como es más fácil porque lo sacas fuera y es una forma de ver tu Claro, inconsciente. es algo que dices, bueno, Mm, como está fuera, no me toca a mí directamente, ¿no? Lo estoy viendo sí, ahí, se está sí, sí. representando y es como yo estoy al margen Mm, y estoy protegido. te disocias un poco. Claro, pero en Ujú, realidad no es así, porque empiezas a identificar cada muñequito con algo, con alguien, y entonces se crea ahí un movimiento que dices, ostras, ujú. qué maravilla lo que se acaba de manifestar aquí, que me da una información esencial para yo poder avanzar y poder dar el siguiente paso hacia la paz interior y hacia la libertad y hacia la felicidad interna. En realidad, fíjate qué potente es meternos en nuestro interior, sacar todo lo que tenemos dentro, y ver lo creativos que somos desde dentro. Y que sí que es verdad que todo lo que pasa afuera es un reflejo también nuestro de todo lo que nos está rodeando. Si Bueno, estamos aquí es por algo todo, y para algo. claro, todo nuestro exterior nos está dando todo el rato información de cómo somos nosotros internamente. De hecho, todo lo que nos pasa es para poder evolucionar como seres humanos. Si no, no nos pasaría, nos pasarían otras cosas. A cada uno nos toca lo que, bueno, a decir esto a lo mejor dices, bueno, si te vas allá a la franja de Gaza, pues igual él dices, es que no es justo. Desde nuestro punto de vista como seres humanos, evidentemente no lo es terrible. Pero si te abres a algo mucho mayor, pues todos estamos al servicio de algo más, Mucho más grande mucho más y más grande. inteligente, mucho más grande, Claro, efectivamente. Y más que es de todos, o sea, todos somos uno y uno somos todos. Entonces, y todos todo lo que hagamos de contribuimos, bien, en la transformación que internamente hagamos cada uno va a influir en todo el mundo. claro, y además otra cosa te digo, que no por poco que pueda hacer voy a dejar de hacerlo porque es poco. Ese poquito que yo hago ya forma Ujú, parte, ya ayuda a esa transformación de todos. ujú, O sea, dentro claro. de cada nuestra pequeña individualidad podemos contribuir muchísimo al desarrollo de lo que Ujú. es el nuevo ser humano, ¿no? Sí, que a lo Hacia mejor donde es nos dirigimos. poco materialmente, quiero decir, poco que se refleje materialmente, pero que es muchísimo espiritualmente. Puede ser un avance inmenso. Inmenso, Inmenso. sí, sí. Que resuene Pues muchísimo. con todos a nuestro alrededor. Mm. Me encanta y todo lo transpersonal es maravilloso porque Maravilloso. nos acerca a nuestro ser esencial. Aparte de psicológico también, porque incluye todo, lo corporal, lo físico, lo psicológico, las Todo. emociones, por supuesto, y por supuesto lo espiritual, que sin la parte espiritual es que no avanzamos, es que no se avanza. Es que Es realmente realmente solo imposible. podemos avanzar si conectamos con esa parte. Porque si nos Es- quedamos mm, en el inconsciente cotidiano, pues ahí solo ujú. trabajamos con lo que tenemos y con lo que ya sabemos. No Sí, creamos nada nuevo. eso es, Espiritualmente necesitamos esa creatividad para poder avanzar y para para esa poder expansión. para la expansión y la transformación Ujú. en la que estamos inmersos absolutamente todos. Es precioso, Ángeles, pues me encanta charlar contigo, Igualmente. siempre aprendo un montón. Y yo también contigo, cariño. Seguimos aquí avanzando en nuestra asociación, ¿eh? Y muchísimas gracias, gracias por todo tu aporte Igualmente. y por todo lo que haces, porque tú has dejado toda una empresa exitosa que tenías para dedicarte solo a este mundo, al mundo del acompañamiento y de la espiritualidad, y me parece lo más grande del mundo. Así que muchísimas gracias por tu coherencia Gracias. y por estar ahí y por ser presidenta de la asociación. Bueno, realmente no podía hacer otra cosa, todo me lanzaba a hacer eso, entonces no podía resistirme. Es que cuando tiene que ser. No, no lo puedes evitar. Si es Cuando se para está ti, ni aun- preparado, ¿verdad? Y te empujan, ya no queda otra. sí, No es queda que otra. no había otra solución, era eso.
o seguir sufriendo. Entonces, Pues muchísimas gracias, Ángeles, y nos vemos cuando te apetezca o cuando otra persona quiera que tú le hagas otra entrevista, por ejemplo, que le hagas una entrevista a otra claro, persona aquí tenemos y el que canal sigamos de la avanzando. asociación a disposición para poder compartir estas cositas que son tan necesarias y para aportar lo que podamos aportar, tanto nosotras como cualquier persona que quiera aportar su granito de arena Claro al que sí, desarrollo son de... cositas pequeñas pero muy grandes y de muchísima trascendencia, mucho más de lo que podemos ver. Así que muchísimas gracias, Ángeles. Gracias a ti. Que sigas en el camino y en mi vida. Igualmente. Y mil gracias a todos los que habéis estado ahí por Sí, estar gracias a y ti los que que habéis estaréis estado. cuando nos escuchéis. Y os invitamos a seguir este camino tan bonito, tan transformador y tan maravilloso para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, sí. Gracias, Ana. Besitos. Gracias a todos. Chao. Chao. Gracias.